anterior habíamos mencionado todas las posibilidades que se barajaban sobre la muerte de Vlad Tepes o Drácula, y cuál había sido su final. Y una de ellas era el que se estuviera enterrado en Nápoles. Y esta es una de las teorías más interesantes porque además existe la tumba y se están haciendo peritajes al respecto en todo lo que se permita dentro del claustro de una iglesia, por supuesto, ¿no? Pero bueno, este es el claustro de Santa María la Nova en Nápoles y se analizó cuidadosamente una tumba bastante misteriosa y que no tiene nombre. Como ya habíamos dicho, se llegó hasta ella por una serie de investigadores, en particular unos rusos, que por documentación que tenían y demás, lograron llegar hasta ahí y se encontraron efectivamente con una tumba que no está vacía, pero no tiene un nombre, pero sí tiene mucha simbología y mucha historia. Y bueno, la investigación que realizaron académicos del lugar llegó a la conclusión de que muy presumiblemente ese sarcófago contuviera los restos de Vlad Tepes, el empalador, príncipe de Valaquia, conocido como el conde Drácula, que no era conde porque era príncipe de Valaquia, pero bueno, eso es una cuestión del libro, ¿no? Bueno, y se llegó a esta conclusión debido a algunas de las decoraciones de la tumba, de las que también hicimos ya mención, que directamente hacen referencia al linaje de este terrible príncipe. Y la historia del final de Vlad también corrobora la hipótesis en un punto, porque bueno, vamos a recordar que se dice que en una batalla contra los otomanos fue rodeado y que lo mataron, pero en otra teoría se dice que los enemigos lo capturaron vivo para exigir rescate de su hija María, que vivía en Nápoles y se había casado con un funcionario de la corte napolitana. Después vamos a dar más detalles también sobre la hija porque es muy fascinante también la historia de la hija y dónde están los restos de la hija ahora. Entonces, según esta reconstrucción, María había redimido a su padre, que habría pasado sus últimos años en el exilio en Nápoles, donde más tarde sería enterrado. Y bueno, fueron mucho tiempo de estudios, más todavía está en estudio, para ver los detalles de esta tumba y que también vamos a ver, como esta tumba está relacionada con la familia del marido de María, que era de apellido Ferrillo, que es un apellido español, porque en ese momento Nápoles pertenecía al reino de Nápoles y era una dinastía aragonesa. Y entonces muchos de sus funcionarios y muchos de sus nobles provenían justamente de España. Y bueno, se decía que el mármol interno de esta tumba emanaba un calor sobrenatural. Además había un epígrafe del que ya también hablamos, misterioso, escrito en lo que parecía un idioma intraducible e incomprensible, como si fuera un mensaje codificado, porque efectivamente luego se descubrió que eran frases en diferentes idiomas antiguos. Y los nuevos estudios llevados a cabo por espeleólogos, historiadores, restauradores, revelaron que la cruz que domina la tumba, que aparentemente parece una cruz cristiana normal, es en realidad una cruz satánica, un simbolismo blasfemo y maldito, digamos, y gracias a una microcámara insertada en una fisura, también pudieron visualizar las incisiones internas del mármol y también encontraron detalles bastante inquietantes. Entre los símbolos grabados había una calavera atravesada por una cruz, círculos concéntricos, secuencias numéricas y otras figuras esotéricas de las cuales, sin embargo, todavía no es posible encontrar un hilo conductor. Y cada detalle de esta simbología tiene que ser profundizado, obviamente.
Pero hasta el momento no le encuentran una explicación lógica para la secuencia de grabados. Así que están en eso, están tratando de descifrar esta secuencia. Otra, digámosle, coincidencia, entre comillas, es que el padre de Bram Stoker, que fue el escritor irlandés que generó la leyenda de Drácula, pasó la mayor parte de su vida en Nápoles, frecuentando los círculos masónicos y culturales de la nobleza napolitana. Y esto es un pequeño spoiler de otro video que vamos a hacer sobre la novela de Drácula y Bram Stoker. Bueno, como ya dijimos, esta tumba, el mármol de esta tumba o la representación, pertenece a la tumba de Ferrilio, que era el yerno de Drácula. Y bueno, es de hecho rico en referencias que hacen suponer la presencia, obviamente no de los restos de Ferrillo, sino de los restos del conde. El conde. Uno está acostumbrado a decirle el conde por la novela, pero bueno, de Vlad Tepes. En los bajorrelieves está la representación de un dragón, que es el símbolo de la orden a la que él pertenecía, y hay dos símbolos de origen egipcio, nunca vistos en una tumba europea. Se trata de dos esfinges opuestas que representan el nombre de la ciudad de Tebas, que los egipcios llamaban Tepes. En esos símbolos dice, por lo tanto, Drácula Tepes, el nombre de nuestro príncipe, que no era azul precisamente. En 1476, Vlad, que pertenecía a la Orden del Dragón, como dijimos, también se puede traducir por la Orden del Diablo, en realidad, como el rey Ferrante de Aragón, que era el rey de Nápoles. Como dijimos en el otro video, la misma simbología se puede ver en las puertas del castillo más grande de Nápoles, porque hay tres, pero el castillo, el Mascagnoino, se ve en la puerta la representación de la Orden del Dragón. Y bueno, entonces al pertenecer a la misma orden había algo que los relacionaba, obviamente. Una de las hijas de Vlad, llamada María, que tenía 7 años, en el momento de mayor lucha contra los otomanos, fue enviada a la corte de Ferrante o Fernando, en Italia se lo conoce como Ferrante, pero la traducción sería Fernando, de Aragón, para protegerla de la persecución de los turcos. María era la hija mayor, que aparentemente una vez llegada a Nápoles, solo para no dejar rastros de su pasado, se cambió de nombre, mejor dicho, el apellido, y se llamó María Balsa. De hecho, la historia habla de una princesa que llegó a Nápoles y vivió en la corte de Ferrante de Aragón, que fue adoptada por una mujer napolitana. Y de ella solo se sabía que era la heredera de un trono importante, pero nadie conocía el nombre del padre y bueno, nunca nadie tampoco lo reveló, o al menos no salió de algún círculo muy estrecho. Bueno, si examinamos la etimología del nombre Balsa, según algunos estudios, deriva de Balcana, y recordemos que fue María la que eligió este nombre, o sea que alguna intención o algo la movió a elegir este nombre. Hay otra hipótesis que afirma que Val o Balaurn es el nombre que en rumano antiguo indica el dragón, que un nombre que todavía existe en el folclore local, mientras que el sufijo sa sería el actual hijo, es decir, que significaría hijo de tal. Entonces, Balsa significa hija del dragón. ¿Y a qué nos remite? Por supuesto, a Val. Si bien es con una sola A, pero nos remite a Baal y dragón, diablo, Baal. Está todo dicho.
Bueno, María Balsa, es decir, María, la hija del dragón o del diablo, o de Baal, se casó con Giacomo Alfonso Ferrilio y entonces hizo fusionar su escudo, el del dragón, con el escudo de la noble familia napolitana, y posteriormente se trasladó a Lucania con su marido porque obtuvieron como regalo los territorios de Acerenza en Basilicata. Sin embargo, a pesar de la distancia, permanecieron muy cerca de Nápoles, tanto que a su muerte fueron enterrados oficialmente en Nápoles. Ahora bien, según nuevos estudios, Vlad no murió en batalla, sino que fue hecho prisionero por los turcos y su hija María pagó un rescate para liberarlo de su cautiverio. Una vez que lo rescató y lo liberó, lo llevó consigo a Italia y después de su muerte, por causas naturales, lo hizo enterrar en Nápoles. Así que la tumba de Ferrilio no contiene los restos de la pareja, sino los de Vlad. Es decir, que en un principio sí había estado, la habían hecho como sarcófago familiar, pero bueno, pasó lo que pasó y lo pusieron ahí. En cambio, la tumba de la pareja está en la Catedral de Acerenza, en una cripta fenomenal que vamos a ver también, tiene una simbología impresionante. Y bueno, en esta cripta, que está frente al altar y a Jesús, se ve un friso que representa a María Balsa y a su esposo, y no lejos de ellos una figura de un anciano de barba puntiaguda y dientes afilados que está de espaldas, o digamos, no está mirando para el altar. Está volteado, digamos. Lo cual, también como simbología, tiene mucho que decir. En esta catedral también encontramos una serie de obras en las que María cuenta su historia y la encontramos pintada como una santa mientras aplasta a un dragón que tiene los rasgos de su padre en su rostro, como para redimir el atribulado pasado familiar. Sobre una tumba en el claustro de Santa María la Nova, no lejos de la de Ferrillo, que es donde está Vlad, se encuentra la tumba de Andrónica Comnena, la mujer que habría acogido y adoptado a María en Nápoles. Y bueno, en su tumba está claramente grabado el nombre María. Bien, esto de la cripta en donde está enterrada la hija también llama muchísimo la atención, porque lo que podemos ver justamente, y que se puede ver en las fotos, es a un sujeto con, todos los atributos de Vlad, ya anciano, ¿no? Como en los cuadros, que estaba joven, pero con todo lo que después se fue, diciendo de él una vez que se lo consideró muerto, porque digamos que sus días en Nápoles, de ser cierta esta teoría, ¿no? Fueron en la clandestinidad, todo el mundo lo creía muerto. Y bueno, llama mucho la atención que haya una figura tan parecida, y además sabiendo que, bueno, María, toda la historia de María y demás, que además esté esta figura así volteada, como mostrando que estaría en contra de lo religioso y demás, ¿no? O sea, no tendría razón de ser, sino. Entonces, es un dato más que, si uno los va sumando entre la tumba en Nápoles, que pertenece a los Ferrillo, pero que no está Ferrillo, la tumba, sí, de María con su esposo, en donde está esta figura, los escudos, el tema de Tebas, Tepes, por supuesto que era amigo del rey Ferrante, cierra muy bien. La verdad es que no habría manera sino tampoco de explicar todas estas simbologías que hay tanto en Santa María la Nova como en la Catedral de Acerenza, porque
no tendría ninguna lógica y tampoco es que se le pueda adjudicar a otro personaje, sino que realmente cuadra con la historia de Vlad y la historia de María. Y sobre María Balsa, con este apellido que se eligió, digamos que esta cripta en donde están los restos del matrimonio, se destaca, digamos, que el símbolo de la familia que está en la catedral no es el símbolo de los Ferrillos, que Ferrilio, el marido de María, era sobrino del rey Ferrante, lo que viene a corroborar que María era de una estirpe noble, porque si no, no la hubieran casado con el sobrino del rey. Pero lo que llama la atención es que el escudo que se destaca es justamente el de María por sobre el de Ferrilio. Por lo tanto, quiere decir que en rango domina al de su marido, porque de hecho entonces es la hija de un príncipe, es una princesa. Y bueno, este escudo que está ahí, es la imagen representa un dragón enojado con fosas nasales dilatadas, que es un rasgo estético característico de Vlad, repetidamente atestiguado. Esto de las fosas dilatadas lo cuentan siempre, incluso en crónicas de la época, era una característica que él tenía. Y bueno, este dragón despliega grandes alas similares a las de un murciélago, que por eso después también se asocia la imagen de Vlad con, una vez que es vampiro, que ya lo asocian con el vampiro, con el murciélago. Esto después lo vamos a ver cuando veamos lo del vampirismo y también con lo de Bram Stoker. En ese momento, entre Serbia y Rumania, el único que tenía el dragón en el escudo de armas era Vlad III o Vlad Tepes. También que se podría traducir como Vlad Balsarad, porque tiene que ver con esto del dragón o diablo, por eso ella elige esto de Balsa. Además, en esta cripta de María Balsa, además del dragón, aparece la estrella. Y también esta imagen se referiría a Drácula, que se convirtió en un déspota precisamente el año del paso del cometa Halley. Y Vlad II, o sea, el padre, también fue conocido como déspota en un punto. Es decir, básicamente en ese momento todos los nobles del lugar eran bastante déspotas todos. Pero bueno, Vlad II, es decir, el abuelo de María, había fundado en 1408, junto con Segismundo de Luxemburgo, el padre de Alfonso de Aragón y Skanderberg de Albania, la Orden del Dragón, que, como ya vimos, era una alianza de ayuda mutua para contrarrestar la invasión de los turcos en toda esa zona que estaba asolada por los embates otomanos. Y esto tiene que ver también con esta orden. Entonces, en la Catedral de Cherenza hay muchos indicios de este vínculo entre los Ferrilio y la dinastía Tepes, podríamos decirle, porque Tepes en realidad significa empalador, pero bueno, los del Dracul. Y además en el interior de la catedral también hay otros símbolos, y están estas pinturas, extraños grabados, que también sugieren esta conexión. Y en la famosa capilla Ferrilio, en una de las pinturas se puede reconocer a San Andrés, que es el patrón de Rumania. Y en otra pintura está María, representada como Santa Margarita de Antioquía, que aplasta la cabeza del dragón, como dijimos, con una representación iconográfica del padre. Y en la cripta está el rostro de este hombre con una barba, las fosas nasales visiblemente abiertas, como tenía Vlad, como tiene el dragón. Y bueno, también se podrían ver unos caninos salientes ahí, pero es verdad que están. Pero bueno, también
ya uno tiende a verlos un poco más, ¿no? Bueno, y después tenemos este otro sarcófago en Nápoles, así viene a terminar de cerrar la historia y la conexión entre los Ferrilio Balsa y la dinastía de Valaquia. En este mausoleo, digamos, que está en Nápoles, que era para Matteo Ferrilio, y bueno, que tiene estos símbolos, que tiene este dragón, que no tiene nada que ver con la tradición iconográfica y sepulcral napolitana. Tenemos esto del dragón, y hay un dosel que también corona a 2 delfines y extrañas decoraciones absolutamente ajenas a la tradición napolitana, que no tienen nada que ver, pero que sí son pertenecientes a las costumbres centroeuropeas. Están estos símbolos egipcios, de las esfinges, lo de Tebas, Tepes. O sea que el entrecruzamiento de datos que podemos hacer es total. Los símbolos llevan todos para un mismo lado. Y bueno, yo diría que casi que no hay dudas, digamos, ¿no? Pero si no está ahí Vlad Tepes, ¿quién está? O sea, y si no es la historia de María Balsa, hija de Vlad Tepes, ¿quiénes son? Porque entonces estaríamos hablando de gente con las mismas características, provenientes del mismo lugar, con casi la misma historia, pertenecientes a la misma orden. O sea, si no son ellos, son un mundo paralelo, digamos, pero es que realmente llama muchísimo la atención. Sería un gran misterio si supongamos que apareciera una tumba y pudieran no sé, hacerse estudios de ADN y decir que él está enterrado en otro lado y que esta María es otra que no tiene nada que ver. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué representan? ¿Por qué toda esta iconografía, todo este simbolismo? Sería un misterio aún mayor, porque de alguna forma esto estaría resuelto. Así que, bueno, nada. Ahí tenemos la tumba de Vlad, la tumba de María, la historia de María, de esta orden del dragón, que engloba a todos, porque tenemos a Ferrante con su historia también, como vimos en el otro video, a Skanderbeg, gran figura también si las hay, de Albania, y bueno, y esto de haber encontrado además simbología satanista, de este rostro que mira para otro lado. Y bueno, nada más que decir sobre estas tumbas, que me parece que los investigadores están en un buen camino.